Bien, hermanos, luego de haber analizado los primeros capítulos del Génesis, que ya hemos dicho que forman el fundamento necesario para entender el resto de la Biblia, vamos a pasar a estudiar ahora la historia de Israel, desde Abraham hasta la cúspide de la monarquía que se da en los días del rey Salomón. Volviendo un poco atrás, ¿cuáles son las promesas del reino que Dios le dio a Abraham? ¿Cuáles son las promesas? En primer lugar, un pueblo. Ahí eso lo vemos cumplido en Génesis 12 a Éxodo 18. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, voy a ir en el orden en que la Biblia lo lleva, porque la Biblia no va cumpliéndose en ese mismo orden. El segundo es gobierno más bendición, Éxodo 19 al libro de Levítico, y luego viene la tierra de el libro de Números al libro de Josué. Ahora, hay una promesa que se añade más adelante y que no aparece explícita en el pacto que Dios hizo con Abraham, pero sí aparece implícita, como vamos a ver después, y es la promesa de un rey. Pero eso lo veremos más adelante, simplemente nos estamos adelantando. Entonces comencemos a ver esto parte por parte. En primer lugar, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y aquí tenemos en primer lugar el cumplimiento parcial y comienza con Abraham e Isaac. Hermanos, debemos recordar que la historia del Antiguo Testamento no es la historia de Jehová, el Dios de Israel. La historia del Antiguo Testamento es la historia de Jehová, el Dios del mundo. El Dios del mundo. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis 18:25. Génesis 18:25. Déjeme hacer una aclaración étnica. Porque ya me pasó en una ocasión que yo prediqué en nuestra iglesia 2 sermones acerca de el futuro de Israel en la profecía bíblica, a la luz de lo que yo entiendo que la Biblia enseña. Eso fue en el contexto del ataque que hicieron hace algunos años Hamás a Israel, eso ya hace un tiempo atrás, y una persona escribió al sermón audio donde nosotros posteamos los sermones de nuestra iglesia, que yo no tenía derecho a hablar de ese tema. Y la razón es porque yo soy palestino no de nacional, yo soy dominicano, pero soy palestino de descendencia. Y yo voy a estar hablando mucho de Israel. Yo quiero que entiendan, hermanos, por si acaso alguien sabía, ¿verdad?, que mi familia viene precisamente de Belén. Vienen mis abuelos de Belén y un pueblecito que queda cerquita de Belén llamado Bet-Yala, y mi padre se crió en Belén. Todo lo que yo voy a decir aquí no tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo creo que hay un concepto equivocado en muchas iglesias en el día de hoy del lugar que ocupa Israel, y aún uno va a iglesias y se encuentra con el candelero, con la menorá, con el candelero de 7 brazos. Ahora hay iglesias donde están usando el cuerno judío y no sé cuántas cosas. Realmente, hermanos, esto es un adefesio teológico, para decirlo de la mejor manera posible. Y eso no tiene nada que ver con mi descendencia, eso tiene que ver con lo que la Biblia enseña, o por lo menos con lo que yo entiendo que la Biblia enseña. Así que vamos a estar hablando mucho de Israel, obviamente, y quiero que se entienda que simplemente estoy tratando de ver qué es lo que la Biblia enseña. Una de las cosas que las personas se pierden muchas veces con respecto a Israel es precisamente el hecho de que Israel era un siervo que tenía un propósito, y el propósito era dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Génesis 18:25, en la conversación que Abraham tiene con el Señor antes de destruir Sodoma y Gomorra, dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham veía a Dios como el juez de toda la tierra.
Más adelante vamos a ver un poco más detenidamente Éxodo 19, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel en el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Israel estaba como si fuera el mediador de la revelación divina. Son sacerdotes como nación para toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Y podemos ver eso, Salmos 22, versículo 27 al 28. Ese salmo mesiánico donde se describe la crucifixión del Señor 1000 años antes de haber ocurrido, y luego se nos narra en la segunda mitad del Salmo los resultados de la crucifixión del Señor, y dice en el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Así que el plan desde el principio era el hecho de que Dios fuera Dios de todas las naciones. Lo que encontramos en el libro del Génesis a partir del capítulo 12 es cómo Dios ha determinado bendecir al mundo entero a través de Abraham y a través de su descendencia. Ahora, todos sabemos que esta promesa que Dios le dio a Abraham iba a tener dificultades. ¿Cuál fue la primera dificultad obvia que tenía Abraham cuando Dios le dice, yo te voy a hacer de ti una gran nación, lo que implicaba te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia? ¿Cuál era el primer obstáculo obvio que tenía Abraham? Edad y la esterilidad de Sara, las dos cosas. En otras palabras, mis hermanos, esa promesa era humanamente imposible. Nosotros sabemos cómo Abraham y Sara trataron de resolver el problema, ¿verdad?, a través de Agar, pero luego Abraham tiene que aprender junto con Sara que para que la promesa del evangelio se cumpla, solo Dios puede cumplirla. Años después, voy rápido, porque es una historia que ya vimos, Sara concibe, da luz a Isaac, y Dios demuestra que para cumplir el evangelio se necesita un milagro. Luego Dios llama a Abraham nada más y nada menos que a sacrificar a su hijo. Evento que no debemos ver meramente como un acto de obediencia incondicional, sino como una evidencia de la fe de Abraham en las promesas de Dios. Abraham sabía que el futuro de las promesas del pacto dependían de Isaac. Así que el razonamiento de fe que tuvo Abraham fue, bueno, si Dios me dice que me va a dar una descendencia a través de este hijo y ahora me pide que sacrifique a este hijo, lo más seguro es que lo va a resucitar. Eso es lo que se llama el razonamiento de fe. Y por eso Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo Isaac le pregunta a su padre, mira, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le dice Abraham? El Señor se proveerá de cordero, y aparece un carnero atado en un zarzal por los cuernos, y ese sacrificio del carnero anticipa el cumplimiento final de la promesa de la descendencia, donde la verdadera descendencia de Abraham, Jesucristo, lleva a cumplimiento lo que Isaac solo prevé tipológicamente. En otras palabras, para Abraham, Isaac fue sacrificado, aunque él no lo sacrificó. Pero en el caso de Jesús, él sí fue sacrificado. O sea que lo que Isaac preveía, Jesús lo llevó a cabo. Él sí fue sacrificado en la cruz del Calvario, la descendencia de Abraham. Y de esa manera, el Señor entregó a su Hijo amado. ¿Recuerdan cómo en Génesis 22, el Señor le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas? Isaac no era el único hijo de Abraham, y estaba Ismael ahí. Pero en cuanto a la promesa, él era hijo único.
Y el Señor enfatiza, entrégame a Isaac, tu único, a quien amas. ¿Qué nos recuerda eso? Romanos capítulo 8, versículo 32, donde dice, si él no escatimó ni a su propio hijo, el hijo amado de Dios, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Luego vienen Jacob y Esaú. La promesa del pacto que Dios le hizo a Abraham es confirmada a su hijo Isaac. Eso se encuentra en Génesis capítulo 26, versículos 3 al 4. Génesis 26, versículos 3 al 4. Isaac se casa con Rebeca, que también resulta estéril. Pero Dios interviene y a pesar de su esterilidad, finalmente sale embarazada. Génesis capítulo 25, versículo 21. Por otra parte, recuerden que Isaac pasó por una experiencia similar a la de Abraham en cuanto a su pecado. ¿Recuerdan eso? ¿Qué pasó con Isaac? Que mintió, igual que su papá, con respecto a Rebeca. Génesis capítulo 26, versículo 7. Pero de nuevo, hermanos, vemos que la historia del Antiguo Testamento es teológica, porque obviamente lo que hizo Isaac estuvo mal. Isaac mintió, Isaac pecó. Sin embargo, el autor del Génesis no hace juicio de valor sobre la acción de Isaac. ¿Qué hace Dios cuando Abimelech toma a Rebeca pensando que era simplemente la hermana de Isaac? ¿Recuerdan qué hace Dios? Dios interviene amenazando a Abimelech para que no le ponga un dedo a Rebeca, para proteger la integridad de Rebeca. Porque lo que el autor del Génesis quiere mostrarnos con esa historia es lo que ya hemos visto hasta aquí. Dios va a cumplir lo que él prometió. Y ni las estupideces de los patriarcas va a impedir eso. Y las incredulidades de los patriarcas, porque Isaac fue un incrédulo. Isaac debió haber creído a la promesa. Si Dios me prometió que yo voy a ser el heredero de esa promesa que se le dio a Abraham, Dios me va a proteger y va a proteger a mi esposa. Él no tenía que usar de ardides humanas para proteger a su familia, y de hecho lo que hizo fue ponerle en peligro. A pesar de que Esaú era el primogénito, el Señor profetiza desde que estaban en el vientre que el menor sería más importante que el mayor, o para ponerlo como lo dice la Biblia, el mayor serviría al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Y Pablo comentaría luego en Romanos capítulo 9, versículo 11 al 13, cómo ese hecho resalta la elección soberana de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es obvio que Jacob no fue escogido por sus virtudes. Es obvio que Jacob no fue escogido por su heroísmo moral. Jacob fue escogido por gracia. Jacob fue un suplantador desde que estaba en el vientre de su madre. De paso, mi papá, gracias al Señor, se convirtió a Cristo, a pesar de que era una persona que no creía en nada, cuando regresó de Israel. Y por supuesto regresó con una muy fuerte animadversión hacia los judíos, porque veía a los judíos como aquellos que desterraron a los palestinos de sus tierras. Eso es una historia muy larga, pero el punto es que yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, mi papá conocía muy bien la Biblia porque fue educado en un colegio protestante inglés en Belén y conocía muy bien la palabra de Dios, y él me decía, ¿cómo puede ser que tú me estés diciendo ahora que Israel en el Antiguo Testamento es la nación escogida por Dios cuando los judíos fueron unos engañadores desde el principio? Jacob engañó a su hermano, Jacob engañó a su papá, Jacob engañó a Labán, Labán quiso engañar a Jacob, Raquel le robó los ídolos a su papá, me decía mi papá, y él tiene toda la razón. Todo eso pasó. Pero precisamente ahí, hermanos, es que uno ve la obra de Dios por encima de los seres humanos. Es una elección de gracia. Israel no fue escogida por ser la mejor nación, y eso es lo que le dice Dios en Deuteronomio capítulo 7. Sin embargo, Dios escoge a lo débil para que sea claro su poder y que es Él el que está llevando a cabo su obra.
Y precisamente por eso, hermanos, nos escogió a nosotros como siervos de Él. Nosotros no fuimos escogidos porque éramos los mejores. Dios escogió a los necios del mundo. Si tú te preguntas, ¿y por qué será que Dios me habrá escogido a mí para ser pastor y predicar su palabra? Bueno, porque Él estaba buscando lo más necio y te vio a ti. Y me vio a mí. Esa es la razón. No hay otra razón. Para que se vea claro que es por su gracia, que es por su poder. Así que Jacob es escogido por gracia, y de hecho dice en Romanos capítulo 9 que todavía no habían hecho ni bien ni mal. ¿Dónde lo escogió Dios? En el vientre de Rebeca. Ellos no habían hecho ni bien ni mal. Y dice Pablo, eso fue así para que quedara claro que es una elección de Dios. Una elección que Dios hace por gracia. Y más adelante, en ese mismo capítulo de Romanos 9, Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque Dios le dice a Faraón a través de Moisés, voy a endurecer tu corazón. Jacob maquina junto a su madre para obtener la primogenitura, engañando a Isaac, y a pesar de sus maquinaciones, no por causa de ella, sino a pesar de sus maquinaciones, el Señor le garantiza la bendición a Jacob y rechaza a Esaú. Así que la descendencia que viene a través de Jacob sería la que se convertiría más adelante en el pueblo de Dios. Finalmente, en el libro del Génesis, los últimos capítulos se los dedican a José y la situación con sus hermanos. Jacob se ve obligado a huir por causa de la ira de Esaú, que tiene la intención expresa de matarlo. Llega a la casa de su tío Labán y allí forma una familia de 12 hijos. Todavía no son una gran nación, no son un pueblo atractivo, numeroso o poderoso, pero hermanos, allí se está gestando la nación de Israel, en el contexto de una historia llena de pecado, llena de debilidades, resaltando así la fidelidad y la gracia de Dios. De los hijos de Jacob, ¿cuál es el preferido? José. Lo que provoca a sus hermanos venderlo como esclavo. De ese modo José termina en Egipto, donde va a la cárcel por un delito que no cometió. Sin embargo, Dios está con José en todo lo que sucede, y al final, debido a su encarcelamiento, José conoce al copero del faraón, que una vez libre le contó a Faraón la habilidad de José para interpretar sueños. La habilidad de José salva a la nación de una hambruna, por lo que es hecho el primer ministro de Egipto, el segundo luego de Faraón. Pero mientras tanto, ¿qué está pasando con Jacob y sus hijos en la tierra de Canaán? Están pasando hambre. Así que se ven obligados a ir a Egipto a comprar alimentos, y allí se encuentran con su hermano José, a quien maltrataron, a quien vendieron y dieron por muerto. Cuando José les revela su identidad, ellos sienten temor, obviamente, pensando que José va a vengarse, y él tenía todas las posibilidades de hacerlo, tenía todo el poder. Sin embargo, hermanos, ¿cómo reacciona José? Génesis capítulo 45. De nuevo recuerden, mis hermanos, yo tengo que recordar esto una y otra vez. El autor del Génesis no nos está contando simplemente una historia emocionante de una familia. Imagínense qué emoción, ¿verdad? Cuando José es vendido, Jacob piensa que su hijo favorito ha muerto y de repente se entera de que él está vivo, que es el segundo en Egipto. Es una historia muy emocionante. Pero la razón por la que está aquí es teológica. Es teológica. En Génesis capítulo 45, cuando José se revela a los hermanos, le dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué es lo que José está diciendo aquí? Está resaltando la fidelidad de Dios a su promesa. Y está diciéndole a sus hermanos, el pecado que ustedes cometieron contra mí era parte del decreto de Dios. Dios estaba haciendo algo a través de vuestro pecado. De paso, hermanos, gloria al Señor de que Dios controla
el pecado del hombre dentro de sus decretos. Dios contempla el pecado del hombre dentro de sus decretos. Dios no es autor de pecado, a Dios no le agrada el pecado, pero el pecado no está fuera de su control soberano. Si Dios solo controlara en el mundo lo que está bien hecho, Dios casi no controla nada. Pero lo grandioso de la soberanía de Dios es que Él está llevando a cabo un plan. Dios sabía, vamos a ponerlo de esta manera, de una forma humana, ¿verdad? Dios sabía que la intención del corazón de los hermanos de José era venderlo porque tenían envidia de José, odiaban a José. ¿Qué hace Dios? Sencillamente dejar que los hermanos de José sigan el curso natural de su corazón, porque Dios sabe que haciendo ellos lo que ellos querían hacer, iban a llevar a cabo lo que Él quería hacer. Ese es nuestro Dios. Por eso no debemos sentir temor, aun cuando vemos que los malos parecen que están ganando. Porque los malos no van a ganar. Dios va a usar su pecado para llevar adelante su plan. Sigue diciendo José, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿A qué le suena eso? ¿A qué suenan esas palabras de José? Para preservaros posteridad sobre la tierra. ¿De qué está hablando José allí? De la promesa a Abraham. Esa fue la promesa. Y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando muere Jacob, los hermanos de José dijeron, bueno, ahora sí, ya murió papá, ahora sí que José va a tomar venganza. Y le mienten a José y le dicen, mira, cuando papá estaba muriendo te mandó a decir que que no nos hiciera nada. ¿Qué le dice José? Versículo 19 del capítulo 50, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Noten que José no está aquí evitando llamarle pecado al pecado de sus hermanos. O sea, José no está diciendo, no se preocupen, ustedes no hicieron nada malo. No, ustedes pecaron, ustedes pensaron mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otra vez, ¿de qué está hablando José allí? La bendición de Abraham. En ustedes serán benditas todas las familias de la tierra. Piensen en esto, hermanos. ¿Cuántas naciones se beneficiaron por un hijo de Jacob? Que a su vez era hijo de Isaac, que a su vez era hijo de Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí ya comenzamos a ver, a vislumbrar algo del cumplimiento de esta promesa. Por supuesto, el gran cumplimiento de esa promesa es Jesús. Pero ya nosotros comenzamos a ver cómo la familia de Abraham está siendo de bendición a mucho pueblo. A mucho pueblo. Así que Dios siempre tuvo todo bajo control. Fue Dios quien procuró la estancia de José en Egipto, fue Dios que procuró su posición política, fue Dios que provocó la hambruna de Abraham, de Canaán, fue Dios que decretó que los hermanos de José fueran a buscar ayuda a Egipto, y eso trae como resultado la preservación del futuro pueblo de Dios. Así que, como dice Vaughan Roberts, Dios siempre interviene para asegurarse de que las promesas del Evangelio sean protegidas, aunque no siempre entendemos cómo lo hace. Pero Dios siempre está allí protegiendo la promesa del Evangelio. Un aspecto muy importante en esta historia de Génesis
es que evidentemente José era el mejor de sus hermanos. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la herencia de la promesa no viene a través de José, viene a través de Judá. Aunque la historia de José domina los últimos capítulos del Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 50, ya vemos en el capítulo 38, como vimos en una clase anterior, vemos una pista del lugar predominante que iba a tener Judá en la historia redentora, cuando Judá tiene este hijo con Tamar, que luego iba a aparecer en el libro de Ruth como parte de la genealogía de David. Eso ya lo vimos en una clase anterior. Así que a pesar de la conducta impropia de Judá, las bendiciones que Dios le prometió a Abraham vendrían a ser una realidad a través de su familia, no a través de la familia de José. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10. Judá, aquí está Jacob bendiciendo a sus hijos antes de morir. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Hermanos, ¿con qué ustedes conectan esa expresión? El león de la tribu de Judá ha vencido. Apocalipsis capítulo 5. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que significa en hebreo el enviado, hasta que venga el enviado, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. O sea que ya nosotros vemos aquí, no es a través de José, el favorito de Jacob, y ahí vemos claramente, hermanos, la obra de Dios. Si hubiera sido por Jacob, ¿a quién hubiera escogido él para ser el hijo de la promesa? Obviamente a José. No solamente fue su hijo favorito, sino que ya Jacob sabe todo lo que sus hermanos le hicieron. Jacob sabe ya que fue por José que la vida de la familia fue preservada. O sea que si hubiera sido humanamente hablando, Jacob hubiera dicho, no, el hijo de la promesa es José. Pero Dios le dijo, no, el hijo de la promesa es Judá. Es a través de Judá que va a venir el Redentor. En cierto modo, hermanos, la narrativa, dice un autor, Michael Williams, la narrativa del Génesis 12 al 50 es decepcionante. La historia de los patriarcas no se conforma a nuestras expectativas sobre los padres fundadores de la nación. ¿Verdad? Cuando nosotros pensamos en Sucre, pensamos en San Martín, pensamos en Bolívar, ¿verdad? Uno quisiera verlos como los padres fundadores, son ejemplares. Nosotros pensamos en Washington, en el caso de Norteamérica, ¿verdad? Y uno, wow, siempre se habla, ¿verdad?, de los padres fundadores. Bueno, cuando nosotros leemos en Génesis acerca de los padres fundadores de Israel, la historia es muy decepcionante. Sigue diciendo Michael Williams, este no es el tipo de historia que un pueblo escribiría para sí mismo. Lejos de ser una narración romántica o idealizada, todos los patriarcas, desde Abraham a Isaac, desde Jacob a José, son presentados como hijos de Adán. En todo su orgullo, cortedad de vista, son traicioneros, codiciosos, ignorantes y egoístas. ¿Fueron los patriarcas fieles a Dios? No siempre, dice Williams, pero Dios permaneció siendo fiel. Y esa, a final de cuentas, es la historia del Génesis. Los patriarcas no fueron el centro de la historia, hermanos.
Era Dios. Era Dios. ¿Cuántas veces se enseña Génesis, sobre todo en la escuela dominical? Y se pone como un héroe, ¿verdad? Abraham, Isaac. No, el héroe es Dios. El héroe es Dios. Dice aquí, lo que Moisés le muestra al pueblo de Israel en el libro sobre los comienzos es que los patriarcas no son los héroes de la historia de Israel. En última instancia, la historia no es acerca de ellos. El drama se mantiene revoloteando alrededor de Yahvé y su fidelidad a pesar de la infidelidad de la otra parte del pacto. El propósito divino no puede ser derrotado por el pecado, ni siquiera el pecado de los vasallos del pacto. Bien, este pueblo embrionario de Dios permanece en Egipto y allí se multiplican grandemente. ¿Cómo comienza el libro del Éxodo? Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Pregunta, ¿por qué Moisés dice eso allí? ¿Cuál es el propósito? Para decir, Dios está cumpliendo la promesa. Y para introducir el temor de Faraón. Porque luego en los versículos 8 al 14 vemos que precisamente por causa del gran tamaño del pueblo, Faraón comienza a tener temor de que en algún momento el pueblo de Israel se vuelque contra Egipto y de esa manera los israelitas son esclavizados en Egipto. El pueblo, como Dios le prometió a Abraham en Génesis 15, ahora debe ser liberado. ¿Recuerdan Génesis 15? ¿Alguien lo puede leer? Génesis 15, 13 al 14. Entonces dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia será peregrina en tierra ajena, y servirá a los de allí, y será por ellos afligida durante 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Todavía Abraham no tiene hijo, ni a Ismael, y Dios le dice, mira, tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena, allí estará 400 años, pero yo los voy a libertar y van a salir de allí con gran riqueza. Bueno, eso es lo que comienza ahora a verse en el libro de Éxodo. Dios inicia esta tarea de liberar al pueblo cuando escucha el llamado de su pueblo. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ya Moisés nos está diciendo, le está diciendo a esta nación, todo lo que va a pasar, o todo lo que ya pasó, porque ya cuando Moisés escribe el Éxodo, ya ellos iban camino a la tierra prometida. Vamos a ponernos otra vez en el lugar del pueblo que leyó por primera vez este libro, o que oyó por primera vez este relato. Ya salieron de Egipto, ya van camino a la tierra prometida. Y ahora Moisés les está diciendo, ¿saben por qué Dios hizo todo eso? Porque Dios estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios está cumpliendo su pacto. Ya nosotros sabemos que Moisés, todo lo que, yo estoy ahorrando la historia, ¿verdad, hermanos? Que Moisés se va a Madián, que pasa 40 años allí, que fue criado por la hija de Faraón, etcétera. O sea, Moisés era a los 40 años un hombre hecho y derecho con una gran posición, era el hijo de la hija de Faraón. Sin embargo, Dios no iba a usar a Moisés en medio de tanta grandeza, así que lo envía a la escuelita de Madián para prepararlo a ser un verdadero líder. Cuando ya Moisés tiene 80 años, se ha pasado 40 años entre pastores de ovejas, ya Moisés no es el gran individuo culto que sabía hablar muy bien. Ahí es que Dios lo llama, en el episodio de la zarza ardiente.
Y Dios le dice, ven, que tú vas a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando ellos me pregunten quién eres tú, le dirás, yo soy el que soy. Ya ustedes conocen toda la historia, cómo Faraón no quiere dejar ir al pueblo, Dios envía las plagas, y frente al menosprecio de Faraón, cada una de estas plagas tenía un propósito. Cada una de las plagas, yo no lo voy a mostrar ahora, pero cada una de las plagas de Dios contra Egipto era un ataque a los dioses de Egipto. O sea, todo eso que Dios envía como plaga era algo que los egipcios adoraban. Y Dios les está diciendo, yo soy más grande que los dioses de Egipto. Pero el corazón de Faraón se endurece hasta que llega la última plaga. Y esta plaga final está asociada con un cuadro redentor que Israel nunca olvidará. En esta última plaga, Dios pasaría por la tierra ejerciendo su juicio, matando a todos los primogénitos de la tierra. Pregunta: ¿los primogénitos de los israelitas también merecían morir? ¿Por qué merecían morir los primogénitos de los israelitas? Porque todos son pecadores. O sea, no es que los hijos de Israel son mejores que los judíos, que los egipcios. Pero Dios ofrece a su pueblo una vía de escape. ¿Y cuál es la vía de escape? El sacrificio de un cordero y el untar su sangre en el marco de la puerta de la casa. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Y con este acto salvador, Dios le muestra al pueblo un principio muy importante. Y es que Dios salva por sustitución. Dios salva por sustitución. Aunque el pueblo merece morir, alguien muere en su lugar, en este caso el Cordero Pascual. Este acto los prepara para un acto mayor de liberación, del cual la Pascua solo es una sombra. Hermanos, ¿qué dice Juan el Bautista cuando ve al Señor venir hacia él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De paso, es interesante saber que en el griego hay dos palabras para quitar. Una palabra implica remover. Voy a quitar la Biblia del atril y la voy a poner aquí en la mesa. Yo removí la Biblia de un lado a otro. Hay otra palabra para quitar que es yo voy a quitar la Biblia del atril. ¿Cuál fue la diferencia? En ambos casos yo quité la Biblia del atril, pero en el otro caso yo cargo la Biblia que quité del atril. Esa es la palabra que se usa en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es simplemente que lo quita, es que lo carga con él, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Es por eso que Cristo muere, ¿cuándo? En la época de la Pascua. Mateo 26, 19, Juan 19, 31. Así que el rescate de Egipto del pueblo de Israel prefigura una liberación aún más grande, la liberación del pecado que Jesús obtiene por medio de la cruz. Bien, el pueblo de Israel es liberado, pero se enfrentan con un tremendo problema. Cuando ellos salen de Egipto, Dios no guía al pueblo por el camino que va directo a Canaán. El camino que va directo a Canaán hubiera sido desde el delta del Nilo hasta Canaán, todo el tiempo por la franja costera. Yo no sé si ustedes tienen en mente el mapa de Egipto, pero aquí tenemos África, aquí está Egipto, aquí está el delta del Nilo, ¿verdad? Que viene aquí y luego viene aquí, aquí y aquí. ¿Qué hubiera sido lo más lógico? Lo más lógico habría sido que los hijos de Israel salieran por aquí, fueran aquí y llegaran a Canaán. Pero eso no fue lo que sucedió, sino que más bien ellos salen del delta del Nilo y llegan al Mar Rojo y quedan literalmente atrapados. Alguien decía, esto fue como correr por un callejón sin salida con paredes por todos lados. Pero el propósito de Dios está aún por verse.
Él ya ha superado la barrera del corazón duro de Faraón y ahora superará la barrera del mar. Israel saldrá de Egipto no por el camino fácil de la ruta comercial que era bordeando la costa, sino por la mano fuerte de Dios. La salvación es un milagro que solo Dios puede realizar. Nuevamente los israelitas se encuentran en una situación muy precaria, donde carecen de poder para salvarse a sí mismos. Tienen el mar rojo delante y ¿qué tienen detrás? Al ejército de Faraón. De repente Faraón se da cuenta, pero ven acá, nosotros dejamos ir toda esta mano de obra libre, vamos a atacarlos. Pero ¿qué sucedió? Esto fue lo que sucedió. Dios interviene y el mar rojo se abre, como todos nosotros conocemos, y cuando Faraón trata de hacer lo mismo, ¿qué sucedió? Que el mar rojo se cerró y los egipcios fueron enterrados literalmente en el mar rojo. Algunos dicen, no, lo que pasó fue que en esa época del año la marea bajaba mucho, o sea, no fue un milagro, sino que los hijos de Israel pasaron el mar rojo porque el agua estaba bajita. Bueno, entonces el milagro fue increíble porque Dios destruyó a todo un ejército con 2 pies de agua. No fue así, fue que Dios dividió un mar y ellos pasaron en seco. Bien, ahora tenemos el pueblo de Dios. Ya nosotros vemos cómo los judíos, ¿verdad?, llegan al monte Sinaí. O sea, en vez de ir a la tierra prometida, después de cruzar el mar rojo, ellos van al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Éxodo 19. Aquí sí voy a detenerme, hermanos. Este pasaje es muy importante. Alguien lea, por favor, versículos 4 al 6. Éxodo 19. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense, hermanos, el Señor ha librado a Israel por su poder, los ha hecho su pueblo especial. La promesa de hacerlos una nación ya se ha cumplido y ahora el pueblo de Israel viene a ser una teocracia, es decir, un pueblo gobernado por Dios. Pero no perdamos de vista cuál es el propósito de la existencia de Israel como nación, según ese texto. Santificar el nombre de Dios delante de todos los pueblos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 10, Dios le dice a Israel, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Todos los pueblos de la tierra verán lo que yo voy a hacer con ustedes si guardaban el pacto. Así que Israel no existía para sí mismo, Israel existía para dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Y ya vimos ayer cómo fue colocado en un lugar geográfico estratégico para que ese propósito pueda cumplirse. Así que Dios, dice alguien, es el Dios de Israel. Israel es tanto el Hijo de Dios como el siervo de Dios. Israel es el Hijo de Dios y el siervo de Dios que tiene una misión teocrática que realizar. La estructura del libro del Génesis, dice este autor, relaciona el llamado de Abraham con las relaciones de Dios con toda la humanidad, y esto proporciona el escenario de esta misión. En palabras más simples, ¿con qué se relaciona el hecho de que Dios le diga a Israel, el mundo, las naciones me van a conocer a mí a través de ti? Con el llamado de Abraham. Te bendeciré,
y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo está conectado con este pacto de Abraham. Y es en ese sentido que Israel sería un reino de sacerdotes y de gente santa. En otras palabras, ellos tenían la encomienda de llevar adelante la tarea que se le encomendó originalmente a Adán como rey y sacerdote. Vuelta otra vez al huerto del Edén. ¿Qué decíamos en la primera clase cuando hablamos del reino que Adán debía hacer originalmente con el huerto del Edén? Labrarlo, guardarlo y hacer ¿qué? Extenderlo a través de toda la tierra para que toda la tierra llegara a ser ¿qué? Un gran santuario donde Dios fuera adorado con Adán como vicerregente de Dios. O sea que el jardín del Edén era en realidad un trono y un templo. Originalmente, un trono y un templo. Y ahora Dios le está diciendo a Israel, oigan las palabras, ustedes serán un reino de sacerdotes. No les dice ustedes serán un grupo de sacerdotes. Ustedes serán un reino de sacerdotes. La encomienda que tenía Adán como rey y sacerdote en el huerto del Edén, ahora se le encomienda a Israel por medio del pacto que se había hecho con Abraham. De paso, hermanos, las palabras rey y sacerdote no se usan en Génesis para referirse a Abraham. Sin embargo, a Abraham se le atribuyen características de rey y de sacerdote, similares a la de Melquisedec. Por ejemplo, la victoria militar que tuvo Abraham en Génesis 14, ¿recuerdan cuando liberó a Lot? ¿Se acuerdan de esa historia? Esa historia coloca a Abraham a la par con los reyes mencionados en el relato. En ese relato de Génesis 14 hay varios reyes. Y Abraham es colocado a la par con ellos. Abraham tiene una tremenda victoria militar, como si él fuera un rey. Más adelante en Génesis 21, 22 al 34, nosotros vemos que el rey de Gerar establece un tratado de amistad con Abraham, un pacto. ¿Qué está mostrando el rey de Gerar al llamar a Abraham y hacer un pacto con él? Que lo está tratando como si fuera un igual. En Génesis 23:6, los habitantes de Hebrón se refieren a Abraham como el príncipe de Dios. Dice, tú eres príncipe de Dios. Y aparte de eso, Dios le promete explícitamente a Abraham que entre sus descendientes habrían ¿qué? Reyes. Génesis 17:6, Génesis 17:16. Así que hermanos, aunque la Biblia no le llama rey a Abraham, la Biblia lo trata como si Abraham hubiera tenido la característica de un rey. Y de la misma manera nosotros vemos a Abraham llevando a cabo actividades que sugieren un estatus sacerdotal. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué hizo Abraham que lo asemeja a un sacerdote? Ofrece sacrificio, pero para ofrecer sacrificio, ¿qué es lo primero que hace Abraham? ¿Construir un qué? Un altar. Nosotros vemos a Abraham construyendo altares en Génesis. En Génesis capítulo 12, versículo 7 al 18. En Génesis capítulo 13, versículo 4. En Génesis capítulo 13, versículo 18. En Génesis capítulo 22, versículos 1 al 13. ¿Quiénes construyen altares de parte de Dios? Los sacerdotes. Y allí se ofrecen sacrificios. Y en adición a esto, Abraham tiene muchos encuentros con Dios y recibe comunicaciones de parte de Dios. Y ahí sí, los textos son muchos. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 13, versículos 4 al 7. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 22. Dios hablando con Abraham. Lo que estamos diciendo ahora es que
Israel como nación, descendiente de Abraham, ahora debe jugar ese papel. Ahora es un reino de sacerdotes y de gente santa. Más adelante veremos algo muy interesante. Y es que cuando ya Israel está en la tierra prometida y hay una monarquía, ¿dónde se establece, mis amados hermanos, la capital de la monarquía? Tiempos de David, en Jerusalén. ¿Y qué particularidad tiene Jerusalén como capital del reino teocrático? ¿Qué se construye en Jerusalén que es muy importante? El templo. Así que aquí vemos que la capital del reino teocrático tiene juntos el trono y el templo. Hermanos, eso no es casualidad, es un reino de sacerdotes. El concepto de rey sacerdote está conectado en la historia teocrática de Israel. Es por eso que el éxodo de Egipto no es el clímax del relato del éxodo. El clímax es la dádiva de la ley en el monte Sinaí. O sea, el pueblo sale, pero tiene todavía que llegar a Sinaí. ¿Por qué? Porque en Sinaí Dios le va a dar la ley. La ley del reino teocrático. Así que el libro de Éxodo se divide en tres partes. Está el Éxodo en sí, el Dios que libera al pueblo. Tenemos la ley en el Sinaí y tenemos, es decir, el Dios que exige, y tenemos ahora la construcción del tabernáculo. Hermanos, esa es la estructura del libro de Éxodo. ¿Qué les llama la atención? Bueno, se llama Éxodo porque es la liberación, es el viaje, ¿verdad?, de los hijos de Israel, de la libertad, de la esclavitud a la libertad y luego a la tierra prometida. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es el espacio. Otra vez recuerden, la historia del Antiguo Testamento es una historia teológica. Hermanos, es increíble la importancia que tiene la construcción de una tienda de campaña. Si nosotros escribiéramos el libro de Éxodo bajo los estándares modernos, ¿verdad?, le daríamos mucho espacio a la liberación. Es más emocionante, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo los hijos de Israel salieron? Veríamos a los egipcios regalándole las joyas y todo, y haríamos muchas historias de una vecina que vino y le dijo, mira, yo te odiaba, pero ahora me doy cuenta. O sea, nosotros hubiéramos hecho una historia emocionante del Éxodo. Sin embargo, Dios escribe un libro donde narra el Éxodo en un pedacito, luego le da un espacio más grande a la dádiva de la ley, y luego el espacio más grande a la construcción de una tienda de campaña. ¿Por qué? Porque es la única manera de que Dios pudiera hacerse presente en medio de este pueblo. Y eso es lo importante del libro de Éxodo. Dios está haciendo de Israel una nación teocrática, una nación con su ley y una nación con su presencia en el tabernáculo.